Gracias a vos. Ahí vamos. Bueno, muy bien. Justamente ayer yo le hacía teníamos una charla con Piki. Ella me contaba un poco cómo funcionaba, cómo trabajaba este grupo de identidad radical, cuáles eran las ideas y los proyectos, y un poco cuál era el planteo en cuanto a las otras 3 listas que van a compulsar dentro de este espacio, ¿no? Y vos sabés que después de haber conversado eso, pensé lo siguiente: ¿qué afiliados dentro de lo que es este grupo que está conformado por distintos partidos políticos pueden votar en esta interna? Digo afiliados, cantidad, ¿más o menos tenés idea? No, la verdad que los afiliados al radicalismo, sí, a nivel provincial estamos alrededor de los 60.000, pero no sé los afiliados a los otros partidos políticos. Y además, al ser una PASO, esta es una primaria abierta, simultánea, obligatoria, por lo cual el padrón electoral es el mismo padrón general con el cual se va a votar a fin de año, el segundo fin de semana de noviembre, que es la elección general. Esta elección es exactamente igual que la que se va a dar a fin de año, pero con primaria. Y esta es la diferencia que tenemos en Juntos por el Cambio, y también se da en la izquierda esta diferencia, que tenemos competencia. Digamos, la base de la primaria es la competencia electoral. Ni la lista del Frente de Todos, ni la lista de Hacemos por Córdoba tienen competencia. Ellos van con lista única, ¿sí? Nosotros sí tenemos 4 listas, y la izquierda creo que son 3 listas, 3 expresiones distintas. Somos las únicas opciones que hay con primaria. Ahora, ¿cuál es el padrón electoral de toda la provincia? No sé si ustedes tienen más o menos idea de cuánto es. Mi pregunta iba por esto, porque, digamos, dentro de lo que son los afiliados a las distintas fuerzas que conforman este espacio, indudablemente que conocen a los candidatos que se presentan. Pero acá el tema es el independiente, que en definitiva va a ser el que decida, claro que sí, la elección, y que es bastante complejo, porque yo le decía a Piqui, uno conoce lo que más conoce, y uno conoce a Juez porque cuenta chistes, o porque grita en la cámara, o a Negri porque fue vicegobernador, o a Mestre porque es el hijo de y después fue intendente. Digamos, ¿cómo hacen ustedes o cómo están trabajando ustedes para lograr llegar a ese voto que es el más importante? Mira, 2 cosas digo con respecto a esto. Primero, la PASO es una buena herramienta. ¿Por qué es una buena herramienta? Porque por ley, de alguna manera, nos iguala en cuanto al tiempo televisivo y al tiempo radial de la propaganda política, ¿sí? En los 30 días, 45 días previos a la elección, todos los que participan en la elección tienen un mismo espacio dividido entre tantas listas hay. Por supuesto que la desigualdad fuerte, y este es el segundo punto que toco, que tiene que ver con lo que vos planteas, la desigualdad fuerte está en los niveles económicos de la publicidad que va por fuera de lo que se pauta por ley. Y aquí, indudablemente, que se produce esa desigualdad, y tiene que ver esa desigualdad con los medios masivos de comunicación. Es muy difícil para nosotros, que somos militantes, dirigentes. Mira, yo milito desde los 16 años, tengo 52. Es muy difícil penetrar en los medios masivos. Los medios masivos generalmente penetran los que gobiernan, y lo digo con todas las letras, fundamentalmente por la pauta. Por la pauta. Y los que son oposición porque tienen un conocimiento producto de que forman parte del status quo de la política, lo que decís vos. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, el candidato Mario Negri, hace más de 30 años que está en la función pública. Como fue vicegobernador, diputado provincial, diputado nacional, se ha mantenido permanentemente el apellido Negri, el apellido Mestre por el padre, y bueno, porque Mestre ha sido también intendente de la ciudad de Córdoba. Y lo mismo pasa en el peronismo, ¿no? En los 24 años que van a cumplir de gobierno han tenido solamente 2 gobernadores, De la Sota y Schiaretti. Bueno, De la Sota tuvo la desgracia de un accidente, si no, no sé si no sería el próximo candidato a gobernador del peronismo, ¿no? Entonces, y hoy los candidatos, la propaganda del oficialismo es la señora
del actual gobernador y la hija de De la Sota. Y si uno ve la publicidad, aparece por detrás de ellas la figura de Juan Schiaretti, es decir, el status quo de la política. Nosotros lo que intentamos es romper ese status quo, exigir de alguna manera la renovación, esa renovación que por ahí los medios masivos exigen siempre los mismos, pero ellos no dan lugar a los nuevos. Entonces hay como una contradicción en el discurso de los medios masivos de comunicación respecto a que exigen caras nuevas, exigen renovación. Salió un informe muy interesante en La Voz del Interior hace pocos días atrás, donde habla de que los principales candidatos han sido los años y los cargos que han ocupado la función pública. Pero la voz, cuando uno va a pedir una nota en La Voz del Interior, es imposible casi llegar. Claro, claro. Imposible, tenés que tener un paquete de dinero que te permita acceder, porque si no tenés la pauta no podés ingresar. No, yo pensaba esto porque indudablemente dentro de este espacio donde están estas 4 listas se ha hecho un enroque que uno le cuesta entender de que sea tan lábil o tan liviano el pensamiento, digamos, de la clase dirigente, que se enfrentan hace poco, cuando fue a candidato a gobernador, que había un espacio de acuerdo entre Juez, Negri y Mestre. Después se rompe, Mestre va por afuera, no se logra. En el interior fue un desastre, porque acá venían trabajando juntos el partido y se tuvieron que dividir en Huerta Grande, Tiki lo puede decir, como se tuvieron que dividir, a ver si yo voy con Negri o voy con Mestre. Y ahora van juntos. Mestre y Negri van juntos. El que estaba en contra va con Juez. Entonces, un cambalache. Digamos, uno, por esta cuestión de estar en los medios, está enterado, pero la gente común, yo te aseguro que no sabe de todas estas cosas. No. Mira, por ahí a lo mejor el afiliado que tiene mayor participación. Claro. Nosotros somos dirigentes del partido y hemos trabajado fuertemente por la unidad del partido. Lo del 2019 fue una catástrofe, la división del radicalismo que vaya con 2 candidatos a gobernador, no solamente nos llevó a hacer la peor elección de la historia del radicalismo en Córdoba, sino, como bien dices, se perdieron intendencias, se perdieron comunas, se perdió poder territorial y además, si ya tenía mayoría el oficialismo en la legislatura, a partir del 2019 tienen mayoría absoluta para hacer lo que se les cante. Entonces, luego de eso vino la autocrítica de algunos de los dirigentes, fundamentalmente de Mario Negri. Hicieron la autocrítica. La verdad, yo siempre digo en todos lados, nosotros nos comimos la curva porque trabajamos por la unidad, creyendo en la palabra de esos dirigentes que habían hecho la autocrítica. Estuvimos a punto de lograr una lista de unidad y a último momento nos dimos cuenta de que unos habían logrado, la unidad la habían vendido al PRO, la habían negociado con el PRO en Buenos Aires, y los otros, mientras tanto, tenían un arreglo con Luis Juez. Resultado, el radicalismo dividido en 4 listas, y con esto que decís vos, ¿cómo entiende la gente el cambalache, ¿no? Luis Juez con Rodrigo de Loredo, Mario Negri con Gustavo Santos. Por eso nosotros decimos con absoluta certeza de que somos la lista más radical de las 4 que forman parte. Bien. Vos sos el segundo candidato a senador nacional. Alfio. Yo soy candidato a senador suplente por la lista para la democracia social. Junto con PIC. Ustedes están juntos. ¿Y Javier? Yo estoy en la lista como precandidato a diputado nacional. Diputado nacional. En la lista la encabeza Dante Rossi como primer precandidato y lo acompaña en segundo lugar Liliana Pomiglio, que es una dirigente social de Río Cuarto. ¿Cómo te ves vos ahí en la Cámara en el caso de que se diera esa posibilidad de ingresar? Digo porque uno que sigue los debates por ahí ve que realmente a veces parece una tribuna de fútbol más que un lugar de discusión y de debate. Nosotros, en primer lugar, nuestra opción
una opción radical, socialdemócrata, que entendemos que queremos ir a la Cámara, seguramente marcaremos las diferencias que tenemos con política de gestión tanto nacional como provincial, pero que venimos fuertemente planteando por la situación social, económica, laboral que existe hoy en la Argentina y además por nuestra propia concepción, la necesidad de que se plantee una salida de la grieta. Y planteamos la salida de la grieta sobre la base de ideas y propuestas. Entendemos que sobre esa base hay que trabajar y esa es la lógica, esa es nuestra idea. Hoy, en cierta forma, algunos de los candidatos que forman parte inclusive de las opciones Juntos por el Cambio, Guillermo Negri después, terminan siendo funcionales al mismo gobierno o al kirchnerismo, porque esta lógica de sembrar grieta, lo que vemos, lo único que se va a terminar cosechando es una Argentina de odio, es una Argentina con más pobreza y más injusticia, y creo que la única forma de salir de este estado de situación es, aún los que pensemos distintos, sentarnos en una mesa, definir cuestiones básicas que se transformen en política de Estado y a partir de ahí, cada uno evidentemente gobernará con su matiz, pero a partir de ahí intentar o eliminar o reducir los graves flagelos que sufre la Argentina, y como son la desocupación, la pobreza. Pero bueno, esa es nuestra lógica, eso es lo que le estamos planteando un poco al electorado y a la gente, y sobre todo, como dije recién, digamos, nuestra idea no es ir, como alguna de las otras expresiones Juntos por el Cambio, a ver quién le grita más fuerte a Cristina Kirchner o al kirchnerismo, sino que nuestra lógica, más allá de que marquemos la diferencia que podemos tener, nuestra lógica es a través de ideas, propuestas concretas. Para darte un ejemplo, bueno, yo estoy muy ligado a la cuestión laboral y tributaria. Nosotros planteamos efectivamente algo que ninguna de las expresiones políticas, ni tampoco la nuestra, ha ido planteando, que es la necesidad de avanzar en una reforma tributaria en Argentina. Digamos. Hoy una persona en Argentina, de los 12 meses que produce, 4 se los debe el Estado. Hay un esquema de burocracia sindical, un impuesto lo genera un hecho imponible. Hoy muchos argentinos pagamos a veces 1, 2 o 3 impuestos de acuerdo al estamento del Estado, pero del mismo hecho imponible. Bueno, todo ese tipo de cuestiones me parece que hay que ordenar. En esa lógica yo lo resumo en lo siguiente. La única forma de alcanzar desarrollo, la única forma de alcanzar una verdadera justicia social es con justicia fiscal, que es lo que no está ocurriendo acá. Hay que buscar un pacto social para construir un sistema tributario más progresivo que el actual y claramente tiene que haber más impuestos para los que especulan, más impuestos para los que contaminan y menos impuestos para el que produce o menos impuestos para el que genera empleo. Bueno, ese es un planteo eje. Otro planteo eje es avanzar realmente en una reforma de fondo, por ejemplo, sobre una problemática que sufre una parte de los trabajadores jubilados, que es el impuesto a la ganancia. Todo lo que han hecho el gobierno actual y el anterior han sido cuestiones parches, que en realidad, por ejemplo, la última reforma que excluye, bienvenido aunque sea por unos meses, a 1.200.000 trabajadores jubilados del pago del impuesto, pero es una reforma efímera, con carácter electoral, porque si no se avanza en una reforma de fondo, que es modificar y actualizar las tablas del impuesto, evidentemente dentro de unos meses, pasada la elección, todos esos que quedaron excluidos van a volver a pagar el impuesto. También plantear desde esa lógica la incorporación de deducciones que humanicen el impuesto, o plantear otra cuestión. Nosotros tenemos la idea de llevar adelante planteos desde el punto de vista legislativo y legislativo relacionado con lo tributario de un tema que tampoco ninguno de los gobiernos, cualquiera sea el signo avanzado, un flagelo que sufre la Argentina, que es el trabajo negro, el trabajo informal. Cerca de 4 millones de trabajadores en la Argentina están en esa condición, carecen absolutamente de todo tipo de derechos. Bueno, entendemos que legislativamente y tributariamente se puede producir, valga la redundancia, legislación que produzca los incentivos. Hay que generar incentivos para que el empleador vea el beneficio de blanquear a esos trabajadores, sin lugar a dudas redunda en beneficio de todos esos trabajadores que carecen de derechos, pero que además eso va a ayudar a engrosar la recaudación de seguridad social y de esa manera seguramente generar un beneficio para otro de los sectores que normalmente los gobiernos nacional, provincial, evidentemente afectan cada vez que tienen algún faltante fiscal, que es el sector más débil, que son nuestros jubilados y jubiladas.
planteos de ese tipo o inclusive planteos más puntuales. Te estoy tratando de hacer un resumen muy rápido. Yo te escucho atentamente. Te escucho. Podríamos estar, creo que no hago mi programa de radio, si tengo que empezar a preguntarte sobre todo lo que me dijiste, pero lo del pacto fiscal, mira, lo vengo escuchando desde la reforma constitucional del 90, que de hecho se avanzó en algunas cuestiones y de hecho se planteó el tema de la vuelta del impuesto a las provincias equitativamente y que creo que todavía no se terminó de implementar y de hecho en el gobierno de Cristina se manejó eso políticamente como se quería y nunca Córdoba recibió, todavía está gritando Córdoba que quiere que le manden la coparticipación. Digo, son temas tan complejos, tan profundos. Lo que vos decís de la cantidad de impuestos, 174 creo que hay entre 150, 160. Pero cuando te dicen que cuando quieren meter la mano ahí, te dicen que se descapitaliza el Estado y no se puede sostener el 50% de pobre que tenemos en el país. La particularidad que hay es que de esa cantidad de impuestos de los distintos estamentos del Estado, los 3 niveles del Estado, solamente entre 10 y 11 impuestos son los que representan el 90% de la recaudación, por ejemplo. O sea que ahí ya tenés una clara cuestión de burocracia que ordenándola seguramente te generaría un beneficio, no solo un beneficio para el contribuyente que tiene todo ese digamos, panorama que aprender o entender, sino evidentemente para el Estado. Y lo mismo, evidentemente, la idea, cuando uno plantea una reforma tributaria, no es de financiar al Estado. Porque esa recaudación en la que sostiene la salud, la educación, la seguridad, digamos, todas esas cuestiones. La idea no es de financiar al Estado, pero sí me parece que el Estado tranquilamente puede avanzar sobre sectores que permanecen exceptuados o que permanecen con una carga impositiva muy baja, pero que yo creo que son normalmente los sectores que uno los conoce puntualmente para especificar algunos, que podría haber más, pero claramente el juego, la minería, la renta financiera, digamos, sectores sobre los cuales evidentemente uno puede ir equilibrando esa carga. Hoy cuando uno habla de un sistema regresivo y ver de qué manera lo vuelve progresivo, es por ejemplo, nosotros hoy acá estamos tomando un café y nos cobran el IVA por ese café. Con la pequeña diferencia que si en esa otra mesa se sienta, por ejemplo, Pérez Compán, que también le cobran el mismo IVA que a nosotros, con la particularidad que la incidencia en el presupuesto tuyo mío es absolutamente diferente a la de Pérez. Es absolutamente diferente a la de Pérez Compán. Tiene esa lógica. Es igualitario y no es equitativo, tendría que ser. Es avanzar en cuestiones relacionadas con evidentemente no tanto como avanzar sobre la cuestión de la renta. Cuando uno plantea, por ejemplo, una reforma de fondo sobre el tema de ganancias, no tiene que ver con que, no, si bien el lema ideal es el salario no es ganancia, no tiene que ver con que no se termine pagando. Evidentemente, la lógica nuestra es que más gana, evidentemente tiene que hacer un aporte mayor, pero no en la forma desproporcionada y confiscatoria que han venido arrastrando los últimos 20 años. Y que tiene que ver con eso que dije de no generar una modificación, actualización de lo que son las tablas del impuesto. A partir de ahí, entonces eso se puede reordenar. Y por ejemplo, sí hay sectores que hay que excluirlos, los jubilados, jubiladas, hay que excluirlos del impuesto a las ganancias, que ya hicieron, entiendo, a lo largo de su vida su aporte. Vos dijiste recién los trabajadores en negro. Hoy vos ves que tener un trabajador en blanco es inviable. Es inviable para muchas empresas. Tal vez para grandes empresarios sí, pero vos venís acá a estos lugares y tener 12, 15 empleados en blanco es fundirte. No lo pueden sostener en el costo fijo de lo que significa mantener un negocio, el empleado, más la mercadería que te aumenta como te aumenta, es inviable. Y bueno, tiene que ver una parte lo que dije de reordenar, de avanzar en una cuestión de reforma tributaria y también tiene que ver, hoy se da una realidad en donde, a ver, uno no está en contra de los planes sociales, por ejemplo, en la medida que hay que recurrir o solucionar una cuestión de necesidad, no hay comida en la mesa y hay que solucionar. Pero también esa es otra cuestión que evidentemente hay que reordenar sin dejar de cubrir las necesidades que haya que cubrir, pero es una cuestión que hoy se da en situaciones donde muchas actividades, o varias actividades, ya a veces con la acumulación en una familia de planes sociales,
genera una entrada familiar que no se consigue en alguna actividad, algunos manos de obra, por ejemplo. Bueno, hoy hubo una movilización muy importante, que no querían más planes sociales, querían trabajo. Y está bien, trabajo. Porque en realidad la dignidad Pero querían trabajo no se público. alcanza con el plan social, sino con el Fue trabajo. producto. Pedían el Estado Nacional, pedían trabajo, no querían independencia. De todo lo que ustedes hablaban, yo pensaba en el radicalismo del 83, que es de algún modo lo que ustedes lo llevan como bandera, el radicalismo de Alfonsín, y veía, de acuerdo a como ustedes iban hablando, iba pensando, y en tantas partes que están divididos, yo no sé quién es o cuál es para ustedes el dirigente nacional que podría de algún modo empezar a hacer que esta fuerza sea la fuerza que alguna vez fue y que llevó a Alfonsín al gobierno. Sí, indudablemente que el radicalismo tiene una crisis de liderazgo nacional, eso es claro, no hay más muerto Alfonsín, no existe un dirigente que esté por encima, que saque la cabeza por encima del resto de la dirigencia provincial y nacional y que de alguna manera oriente con su pensamiento el radicalismo. Mira, todos los que estamos en esta mesa, que empezamos a militar casi de la mano de Alfonsín, salvo Alfo que es más joven, pero nosotros cada vez que hubo crisis en el radicalismo, cada vez que había desorientación acerca de qué había que hacer, y se lo escuchaba Alfonsín, y Alfonsín ordenaba, Alfonsín era el que de alguna manera ponía el norte. Hoy eso no existe, me parece que están empezando a aparecer nuevos liderazgos, fundamentalmente en algunos municipios del interior, y yo calculo que con el tiempo esos liderazgos se van a ir consolidando y a lo mejor dentro de poco tenemos otra vez un líder. Digo, el radicalismo es parte de la nación misma, como dice nuestra profesión de fe doctrinaria, y entonces, claro que nuestro sistema es un sistema presidencialista, entonces los partidos también aspiran a tener liderazgos fuertes. En la concepción de Alfonsín esto no debía ser así, más allá de que él era un líder fuerte, pero él incluso antes de la reforma del 94 y en la reforma del 94 y de la reforma de la Constitución, lo que intenta es morigerar el hiperpresidencialismo, ¿no? Con la figura del jefe de gabinete. Pero antes, cuando él era gobierno, a través del concepto de la consolidación de la democracia, que era un grupo de intelectuales, filósofos y juristas que comandaba Nino, tristemente fallecido Nino, ellos pensaban en la idea de pasar a la Argentina a un régimen parlamentario parecido al europeo. Y porque eso pensaba Alfonsín, y nosotros de alguna manera pensamos en eso también. Es difícil por la costumbre de Latinoamérica y de la Argentina pasar directamente a un sistema parlamentario, pero por lo menos empezar a morigerar cada vez más el presidencialismo. El radicalismo, vuelvo a tu pregunta, es casi hecho a imagen y semejanza de la Constitución y del sistema político argentino. Por eso es que sin liderazgos fuertes, a partir de la muerte de Alfonsín, y parece ser que estamos todos medio desparramados y no hay un norte. Tienen que aparecer, hemos visto con buenos ojos la aparición de Facundo Manes, que no es un hombre que no viene de la militancia de la unión propia del radicalismo, aunque es afiliado al radicalismo de toda la vida, pero le ha devuelto por lo menos la centralidad al radicalismo. Se ha empezado a hablar nuevamente del radicalismo, y yo creo que figuras como Manes, ayornadas por dirigentes fuertes, por ejemplo el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que es un hombre que viene de una militancia dilatada en la Unión Cívica Radical, me parece que a partir de ello a lo mejor sirven para la transición a la consolidación de esos nuevos liderazgos regionales y locales que te vengo diciendo. En muchas provincias hay intendentes muy fuertes que con muy buena gestión están consolidando sus liderazgos. Lo que vos decís es muy importante, muy bonito aparte. Pero yo veo que ustedes los radicales conspiran contra ustedes mismos, porque yo conozco un montón de dirigentes acá, digamos, en nuestro pago chico, muy interesantes, pero se entran a chicanear entre ellos, y ahora mismo con lo que vos decís de Facundo Manes, que es un tipo muy potable, porque aparte es un tipo que al no ser militante tiene una idea distinta de algunas cuestiones. Ya Lilita Carrió le salió al hueso y ya se están destrozando. Entonces digo,
¿cuándo va a ser el momento en que digan vamos a estar juntos en esto, vamos a dejar de conspirar, porque esto nos arruina como partido? Lo veo yo. Yo creo que cuando salgamos de la transición, esta que te hablaba recién, se tiene que consolidar un liderazgo nuevo, nuevos liderazgos, nuevas formas de liderazgo, y hoy no existe eso. Argentina está pasando por un momento de transición muy fuerte y me parece que no solamente pasa en el radicalismo, pasa en la política en general y en los otros partidos, un fenómeno que también se da en el PRO después de la salida del presidente Macri y la aparición de Rodríguez Larreta, que intenta transformarse en el nuevo líder del PRO. Bueno, ahí hay una transición, la gente más ligada a Macri como Patricia Bullrich, etcétera, están, como decís vos, cascoteándolo a Rodríguez Larreta. ¿Será que ustedes son muy democráticos? Sí, somos indudablemente que sí. Dicen el candidato y punto y se acabó. Es que venimos de matrices distintas, indudablemente que sí. El radicalismo, como te lo decía recién, el radicalismo nace a imagen y semejanza del sistema institucional argentino. ¿Sí? Por eso la profesión de fe comienza diciendo somos la nación misma, y no es una pretensión, sino que justamente lo que intentamos, y cuando nace el radicalismo, lo que se intenta es la reparación nacional, de alguna manera retomar el concepto de la Revolución de Mayo, ¿no? Entonces, por eso nosotros no hablamos de refundar, el peronismo habla de refundar siempre, nosotros no, nosotros hablamos de reparar, porque la nación ya fue fundada. ¿Sí? Y me parece que tengo una distinción de matriz. Somos un partido profundamente republicano y democrático, y las instituciones del partido son instituciones democráticas y republicanas. Nos critican porque estamos siempre de interno. Y eso no tendría que ser una crítica. En democracia tendría que ser un valor, ¿sí? La posibilidad de que los afiliados elijan entre distintas ofertas electorales a los mejores hombres, a las mejores mujeres y a las mejores ideas y propuestas dentro del marco del radicalismo. Por supuesto que... El problema es que después no se la aguantan. ¿No? Por eso digo, me parece que por ahí nos pasamos de rosca, por ahí nos pasamos de rosca y hacemos internismo y no interna. No obstante, en el caso nuestro, por ejemplo, que como alfonsinista, que nos opusimos en Gualeguaychú a la alianza con el PRO y que hemos sido muy críticos del PRO en cada cosa que nos diferenciábamos. No obstante, hemos sido orgánicos. Me preguntaban en una radio ayer de Villa Dolores, me preguntaban, bueno, ¿por qué van a hacer? Están tan divididos, ¿cómo van a ir todos juntos después que les ordene la PASO las listas? Y yo le decía, mire, eso se lo tendría que preguntar a otros dirigentes también del partido, pero no nosotros. Los verdaderos radicales son orgánicos porque creemos en las instituciones. Y las instituciones democráticas, el que gana democráticamente es el que tiene que representar, y el resto acompaña. Por supuesto no acompaña silenciosamente, acompaña aportando también, haciendo la autocrítica, etc. Ahora, digo, se lo preguntan a los otros porque no todos los radicales pensamos igual. Mario Negri enfrentó a la Unión Cívica Radical con la lista 3 en el 2019. Entonces no sé si Negri le toca perder, no sé cuál va a ser su posición, porque ya enfrentó a la decisión orgánica de la Unión Cívica Radical. Rodrigo de Loredo armó un bloque en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, aparte de la Unión Cívica Radical, con lo cual habría que preguntarle a ellos cuál va a ser la actitud. En el caso nuestro, no duden, es la actitud del radicalismo. Bien, ¿por qué la gente tiene que elegirlos a ustedes? Bueno, entre otras cosas porque nos diferenciamos de las otras listas en que nosotros no vamos a ir al Congreso a gritar solamente. Nosotros vamos a ir al Congreso con una propuesta, con ideas claras y a buscar consenso. Mira, lo repito en toda la provincia. En el caso mío particular, quiero ir al Senado para cumplir con el primer objetivo del preámbulo de la Constitución, que es constituir la Unión Nacional. La Argentina como está es inviable. Gobernó el PRO y el Frente de Todos en la vereda del frente con discurso de odio y tirando piedras. Gobierna el Frente de Todos y parte de la oposición en la vereda del frente con discurso de odio y tirando piedras. Es imposible lograr políticas de Estado de esta manera. Por eso nosotros decimos, con las diferencias contundentes que tenemos con el gobierno nacional, que es un gobierno que está a la deriva desde nuestro punto de vista, pero con esas diferencias lo que queremos es ir no a gritar, no a subirnos a una banca a gritarle a Cristina, sino ir con nuestras ideas, con nuestras convicciones, con nuestras propuestas, a intentar armar la mesa de los argentinos para que allí nos sentemos los que pensamos igual, pero también los que pensamos para decir. Siempre digo que la actitud de un dirigente político democrático es ser vulnerable ante un buen argumento que levante el contrario.
¿sí? El problema es que no todos son vulnerables ante un buen argumento, se creen los dueños de la verdad, son soberbios, y la soberbia es el pensamiento de los autócratas, no de los demócratas. Entonces, por eso creo que nos tienen que votar a nosotros, porque vamos a trabajar para constituir la Unión Nacional y porque vamos a poner como eje principal de nuestra propuesta la educación. No hay viabilidad de la Argentina si no ponemos a la educación en el centro de la escena. Y ponerla en el centro de la escena no es solamente decir vamos a hacer nuevos currículas de gobierno, sino la decisión política de ponerle presupuesto, de revalorizar el rol docente, de crear los institutos de capacitación necesarios para llevarlos adelante, de pasar la plata en negro que recibimos los docentes a través del FONIT, pasarla en blanco y de esa manera restaurar el salario docente. Un docente que recién inicia en la Argentina gana 31.500 pesos y en Córdoba el ministro Graubat dice que es una de las que mejor paga 37.700. Es decir, una vergüenza. No podemos pensar en una Argentina progresista, una Argentina que salga de alguna manera de la exclusión social y de la miseria sin la educación como centro de la escena. Así que por eso, y además por nuestra intachable coherencia de no venir de cargo en cargo, de no andar saltando de cargo en cargo, sino que cada uno viviendo de su profesión, cada uno con su trabajo militante, venimos a aportarle a Córdoba y a la Argentina nuestro granito de arena. Bueno, ojalá, amigo, usted cierre, Javier. Bueno, Ya él le dejó poco, Sí, para te sí, digo, sí. pero estuvo bueno la visión que tenés en cuanto a lo económico, me parece que es interesante. muy parecido a lo que planteó Sergio, y como dije hace un rato, la idea no es solamente marcar diferencias o ir a gritar, como lo están diciendo inclusive algunos de los candidatos de las otras expresiones Juntos por el Cambio en sus promociones, sino es con ideas, propuestas, las que mencionamos generales, pero muchas otras. Hay muchos espacios que hay que cubrir y trabajar desde lo legislativo. Mira, aprovecho y te tiro uno o dos cositas. Hoy tenemos un sector de trabajadores desocupados, que tienen 30 años más de aportes jubilatorios, es decir, han cumplido con el sistema jubilatorio y son viejos para trabajar, jóvenes para jubilarse. El Estado los deja a la deriva, sin obra social. Bueno, sobre eso hay que legislar, hay que introducir. Tenemos inclusive un proyecto relacionado con una renta anticipada o para darle una jubilación mínima, que inclusive ellos después devuelvan en cuotas cuando tengan la edad jubilatoria, o plantear cuestiones que son novedosas, inclusive a nivel internacional, el impuesto rosa, por ejemplo. El impuesto rosa que tiene que ver con reducir lo que es el IVA en cuanto a los productos de higiene femenina. Hoy en la Argentina viene aumentando la pobreza, de cada 10 pobres, 7 son mujeres. Es una cuestión de salubridad pública y una cuestión relacionada inclusive hasta con el ausentismo escolar, pero que eso inclusive legislativamente se tiene que trabajar más ampliamente, es una cuestión del mundo, pero en Argentina se da. La mujer, por ejemplo, con respecto al hombre, paga por determinados productos de rubros como perfumería, medicamentos, juguetería, un 10% más por el mismo producto o por el mismo costo de producción que el hombre, con la única diferencia del color rosa o alguna diferencia de forma. Las maquinitas de afeitar posiblemente más burdas. Bueno, sobre todas esas cuestiones hay que trabajar, además para evidentemente intentar reducir también la brecha salarial en baja que tienen las mujeres con respecto a los hombres en Argentina, que es un 27% en la Argentina. Bueno, son muchas ideas, muchas Si propuestas. todo eso que vos decís, si ustedes por una de esas cuestiones no llegasen, ¿van a llegar a esas propuestas? Bueno, la idea es tratar de, evidentemente, de que la ciudadanía nos acompañe y llevar adelante personalmente las propuestas, pero si no, también lo que estamos generando es iniciar el debate,